Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Soy Andrés Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan controversial que son los planes y programas de estudio 2022. ¿Y por qué digo controversial? Porque el toque que le voy a dar a este video, que es el primero de una lista que va a salir sobre análisis de programas de estudio, pues no es tan positiva, ¿no? A mí me da un poquito de temor. Y también hay cosas que no entiendo muy bien y que estoy tal vez en contra y quiero manifestarlas aquí, ¿no? Puede que tú tengas afinidad o no a lo que sea, pues está abierto el debate a que platiquemos, a que digamos lo que pensamos y demás. Por eso quiero comenzar partiendo de las asambleas que se hicieron a través del país. Entonces vamos por ello. Si lo pueden visualizar, estoy en un sitio de marco curricular donde se hicieron algunas asambleas magistrales para dar la opinión sobre programas de estudio. ¿Por qué recalco de aquí? Porque hasta hoy yo me estoy dando cuenta de algo que me alarma y que lo quiero poner de manifiesto. Pero pues no sin antes mencionar que hubo estas asambleas y que eran espacios donde se pretendía hablar sobre los planes y programas, y para ello pues estaban estructuradas en rutas en 8 semanas. Aquí pueden apreciar la ruta que fue la que tocó al estado de Sonora, donde está aquí Hermosillo. Toda esta ruta se hicieron aquí en el estado asambleas regionales para sacar propuestas y que se hiciera esta participación. Entonces también salieron algunos formularios. Estos formularios pues tú los puedes visualizar, ya están cerrados. Ya no hay manera de poner lo que piensas al respecto. Sin embargo, no significa que no lo podamos hacer. Por ello este video manifestando sobre este tema, que es uno de los ejes articuladores, que es igualdad de género. ¿Y por qué toco este tema específicamente? Precisamente porque es uno de los que ya leí y me da la impresión de que trae algo más que lo que son los programas de estudios. Trae una ideología impregnada, una ideología que trabaja para la política. Y si de algo estoy convencido es que el mayor de los males en educación es que la política se meta dentro de la misma. Por ello, quiero hacer el análisis, la crítica y pues el debate al respecto. Partiendo de ahí, pues vámonos a un documento, que este documento, bueno, antes de ir al documento, les voy a decir que este documento precisamente está aquí, en los documentos de trabajo. Aquí está el marco curricular y plan de estudios, que es del que estoy partiendo para ver esta parte de el eje articulador, igualdad de género, y pues aquí vienen algunos otros documentos que ya vienen específicamente por fases. Primaria, entonces el documento del que les estoy hablando yo ahorita es este de arriba, que se llama Marco Curricular enero 2022. Por ahí ya sé que hay uno más reciente que sacó Alex Dub, un saludo para allá. Él tiene un documento y un video con un análisis también de este marco curricular, pero ya sin la leyenda de documento de trabajo, es decir, ya completo. Yo voy a partir de este porque este es el que está en el sitio. Entonces, partiendo de ahí, aquí podemos ver que dentro de los ejes articuladores de educación básica viene este muy particular, que es igualdad de género, el cual vamos a estar platicando. Vamos por él entonces. Bien, igualdad de género. Aquí en igualdad de género podemos apreciar lo siguiente. Igualdad de género. Puedes ver en este texto algunas palabras que yo estoy remarcando para hacer alusión a ellas. Aquí habla, por ejemplo, del artículo 4 constitucional, que obliga al Estado a garantizar como un principio de convivencia cotidiana y de la relación de la ciudadanía con el Estado. Precisamente este artículo habla de que se tienen que favorecer algunas situaciones para la convivencia. En esta página podemos ver que se nos habla de cómo está en la Constitución Política el artículo, y habla de que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. ¿Sí?
Viene algo en negritas que es: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Que hay como una propuesta para el trabajo con un cambio donde dice: el Estado mexicano impulsará todas las medidas necesarias destinadas al logro de la equidad, la igualdad y en el trato y el otorgamiento de oportunidades a mujeres y hombres. Bueno, aquí es donde están justificando este eje articulador dentro del programa de estudio. Entonces aquí pues marca un cimiento, ¿no? Marca de dónde. Sin embargo, hay muchas palabras que me llaman mucho la atención porque vienen específicamente de una corriente de pensamiento filosófico que es el progresismo y que ha estado muy de moda en los países sudamericanos y en otros también, ¿no? Pero bueno, yo lo he visto mucho en Sudamérica porque es de donde se ha hablado mucho de esto con habla hispana y hay como un debate al respecto porque ya la ideología de género ha mermado al Estado y en el Estado se ha promovido pues este tipo de ideología que tiene un sustento más en la apropiación de lo cultural que de lo biológico o científico cuando hablamos de la identidad de un hombre o de una mujer. Igual hay algunas palabras que se repiten en este texto que específicamente están ligados a allá. Por ejemplo, en este primer párrafo dice: su incorporación en la educación básica como un eje articulador supone una mirada amplia que trastoque los cimientos patriarcales del conocimiento instrumental de la modernidad, una metodología incluyente, así como una mirada crítica en las relaciones de los sujetos con los que aprendan para y sobre sí mismo y su integración a la comunidad. Esta parte de cimientos patriarcales es una de las palabras que me hace mucho ruido, precisamente porque el discurso de este tipo de ideología está marcada o está enmarcada en que vivimos en una sociedad patriarcal, la cual personalmente yo no estoy muy de acuerdo en el sentido de lo que es la legalidad y de lo que es la igualdad sustantiva, que también se menciona en este párrafo o en este texto, Pero vamos allá, ¿no? Este es el primero y desde el primer párrafo se puede ver claramente la connotación. También viene aquí pues de dónde están sacando las cistas. Aquí 148, igualdad de género, y aquí la define. El derecho a la igualdad de género, la igualdad implica el derecho a la no discriminación y que se dé un trato diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unos y otros. Totalmente, cuando hablamos de la no discriminación, efectivamente en la escuela debemos de enseñar a no discriminar. Eso creo que estoy totalmente de acuerdo y pues que la igualdad tenga esto. Cuando hablamos de un trato diferenciado a hombres y mujeres en función de sus diferencias biológicas, también pienso o estoy de acuerdo, precisamente porque hombres y mujeres no somos iguales. Y esto puede sonar, no sé, hasta discriminatorio pero no somos iguales. Hay una diferenciación biológica que es la raíz de muchas diferenciaciones a lo largo de lo que pudiéramos llamarle cultura o en la diversidad. Con relación a estas diferencias biológicas puede connotarse. Por ejemplo, los trabajos que desempeñamos se puede llevar claramente a que los trabajos de fuerza regularmente son para hombres o los hombres están más atraídos a ellos o los desempeñan de mejor manera precisamente porque desde su biología tienen mayor fortaleza o capacidad física en ese sentido. No sin antes mencionar eso, que cuando ya habla de desigualdades históricas, ahí tendrá algo de razón a que la mujer históricamente no ha tenido las mismas oportunidades, pero a lo largo de la historia se ha ido reconociendo cada vez más hasta llegar a esto que se llama la igualdad sustantiva, que es reconocer que hombres y mujeres en dignidad y ante la ley somos iguales, ¿sí? Cuando se trata de alguien legalmente debe ser el mismo trato independientemente del sexo que tengan, sean hombres o mujeres. Entonces, aquí trata la igualdad sustantiva como algo que no existe todavía, pero es, como les digo, una
opinión y se me hace muy peligroso verlo de esa manera desde la educación. Entonces se habla de establecer medidas compensatorias y especiales de carácter temporal que permitan modificar las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de estas medidas compensatorias para modificar circunstancias, bueno, no sé exactamente a qué se refiera, pero a mí me suena a un trato diferenciado y que no sé qué tanto se tenga que apegar a esto que hablábamos ahorita de las diferencias biológicas. Siguiendo con el texto, sigue con una connotación, pueden verlo aquí también, ¿ya? La escuela junto con la estructura familiar es el espacio más significativo de socialización. Yo creo que sí es un espacio muy significativo que reproduce jerarquías, valores y prácticas dentro de su ordenamiento legal y simbólico y tiende a invisibilizar prácticas y violencias hacia la mujer desde la educación preescolar a la educación superior. ¿Ok? Creo que la violencia contra la mujer es un fenómeno que existe y que se tiene que atacar o se tiene que trabajar. Sin embargo, yo no creo que sea la escuela quien lo invisibilice, sino que al contrario, la escuela, de cierta manera, es ahí donde se pueden tocar estos temas para visibilizarlos precisamente y que se puedan atacar con políticas hacia las causas, pero no hacia realmente la parte del género, que ahorita vamos a verlo también. Y bueno, voy a irme brincando algunos aspectos. Aquí podemos ver algunas citas también, por ejemplo, aquí. En la 149 se llama La violencia como mandato y disciplinador social. Una mirada a la violencia contra las alumnas en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y viene pues ahí, en este tema que se llama La bifurcación del caos, reflexiones interdisciplinarias sobre la violencia falocéntrica, ¿sí? Es otra de las palabras que podemos discutir, porque el falocentrismo, ¿cómo lo define? Vamos a ponerlo aquí a ver si lo tengo. Si bien luego podemos hablar específicamente de este término, pero que ya de cierta manera, como ideología, está entrando al campo educativo. La verdad, yo siempre me he detenido en hablar de estos temas porque son muy polémicos y no me gusta generar polémica. Sin embargo, creo yo que este tema, al estar en los programas de estudios, pues ya afecta directamente a la educación. Y si afecta directamente a la educación, creo que es un tema que tenemos que hablar. Entonces, les decía que aquí hay otra parte que me llama la atención. En la medida en que se impone y legitima un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación básica, se está imponiendo en los cuerpos y mentes un modelo hegemónico de ciudadano, lo cual contradice una vida saludable en el sentido democrático, abierto a la diversidad, incluyente, intercultural y decolonial. Mira, esta no la marqué. De una educación que pone en el centro de sus procesos a la comunidad. Bien, pueden ver otra vez palabras: patriarcal, colonial, eurocéntrico, que son palabras del discurso progresista, precisamente porque están basadas en lo que se denomina el patriarcado, un sistema de opresión del hombre contra la mujer, que de verdad a mí no me gusta nada de esa ideología. Y aquí lo externo, precisamente porque no creo que el problema sea hombres y mujeres, hombres contra mujeres, sino que es un problema más allá. Sí hay un problema cultural específicamente. Cuando hablamos del machismo, el machismo sí es un problema que existe en esta ideología de los roles de género y quieras, pero no creo que sea, que pueda ser atacado de esta manera, ¿no? En una lucha de sexos que no nos lleva a ningún lado. Una expresión palpable de la lógica patriarcal en la educación básica es la prominencia del lenguaje bélico que refuerza el aprendizaje de la violencia que se expresa contra las mujeres, pero que también adquiere connotaciones discriminatorias entre los propios niños y niñas en el espacio escolar y comunitario. Y bueno, aquí hablamos también de otras cosas que se les pueden acusar a los hombres, o así lo entiendo yo, me podrán desmentir. Además, la sobrevalorización de calidades convencionalmente atribuidas a los hombres, como la excesiva racionalidad analítica, la previsibilidad instrumental, el dominio del poder jerárquico y competencia.
que están adaptados al terreno de la educación a través del lenguaje calculador e industrial, en donde abundan expresiones como control de calidad, pruebas estandarizadas, reglamentación, docilidad del estudiante y competencias. Bueno, aquí se le está acusando al género masculino, a los hombres, de ser excesivamente racionales y analíticos, previsibilidad instrumental, o sea, que puedas previsualizar cómo hacer las cosas instrumentalmente, el dominio de poder jerárquico y la competencia, que realmente, no sé, yo no lo veo de esa manera. Tal vez deba de leer la cita de Sharon Avey, las barreras sistemáticas entre el hogar y la escuela, el daño que las escuelas causan a los niños, la violencia en el sistema educativo. Creo yo que la escuela no debería de ser visto como este lugar donde se genera la violencia. La violencia tendremos que partir del reconocimiento de su existencia, pero no estar echando culpas, pues no es la escuela donde se genera la violencia. La violencia tiene muchas connotaciones y tiene raíces, y no podemos estar juzgando así a nuestros centros educativos, ni tampoco dárselas a las particularidades de un género como es ser hombre o ser mujer, ¿no? Hay que advertir entonces que en el aula es el lugar en donde se legitiman, asumen y reproducen las reglas sobre las identidades, los cuerpos y las capacidades. Sobre todo es el espacio donde se perpetúa la organización social que existe fuera de la escuela, donde se construye la normalidad del patriarcado y el machismo. Ahora resulta que somos la escuela los culpables del machismo. No es así, yo no lo veo así. Y que es el aula el lugar en donde se genera esta parte, ¿no? Cuando hablas de reglas de las identidades y los cuerpos, si vamos a lo que es la escuela, en la escuela sí se analiza el ser hombre o ser mujer desde la biología, desde la anatomía y desde un principio científico. También en un principio ético en algunas situaciones, pero no directamente del ser hombre o ser mujer, sino de lo que pasa en la sociedad. Entonces ahí sí pudieran entrar algunos dilemas morales con relación a esto, pero no sé, yo lo escucho como si en la escuela se dijera, en la escuela se va a crear machitos y mujercitas serviles. No, creo que al contrario, la escuela apoya mucho de la libertad de pensamiento y que puedas tú ir más allá con tus ideas. Y pues qué curioso que se maneje de esta manera, que es un discurso pues de progresista, ¿no? No voy a decir mucho más. Iba en la 152, ¿no? Cita 152. Pedagogía queer. Nos arriesgamos a hacer otra educación. Fíjense cómo ya aquí también este libro, pues también trae una connotación ideológica muy marcada. Y vamos a verla, verán. Pueden ver ahí, dice, la pedagogía queer cuestiona los parámetros de normalidad y la homogeneidad en la escuela. Trata de la comprensión en el ámbito de los saberes pedagógicos y de la práctica educativa de aquellos que no se ajustan a la cis-heteronorma, en tanto orden que se establece, aprende y afianza el sistema escolar. O sea, el sistema escolar está mal, pues yo considero que sí está mal, pero no por estos motivos ni por estas razones. Pues. Soy alguien que critica el sistema, que busca que se mejore, pero con ideas distintas, no por aquí. Aquí podemos ver también en este texto, que son de una página de estudios de género, de dónde sale esto de la teoría queer, que se desprende la parte de la pedagogía queer. El término queer se refiere al movimiento contracorriente perturbador que significa torcer, transversal, a través y hacia el otro lado. De acuerdo al diccionario de Oxford, significa el oblicuo o perverso que tiende las siguientes connotaciones. Sustantivo adjetivo que significa extraño o raro. Se utiliza para nombrar, insultar y calificar ofensivamente a personas gays. Se les relaciona con identidades sexuales y de género no heterosexuales, queer he, culture, queer people. Como verbo significa estropear o arruinar de acuerdo al evento o situación. Y también se usa en frases informales como in queer street, estar en deuda, en apuro financiero, en bancarrota, o queer fish, una persona cuyo comportamiento es extraño, inusual o extravagante. Bueno, de ahí parte, ¿no? Aquí lo que es la pedagogía queer como una manera de incorporar algo de esta ideología a las escuelas, fomentando
pues no sé qué, no sé por dónde va la verdad esto, pero ahí está. Regresando entonces al texto, iba aquí en el machismo, ¿no? En la escuela como en la comunidad se ejercen violencias de género contra las mujeres y en contra de personas, y ahí ya te menciona bastantes géneros: homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales y queer, lo cual reproduce prácticas pedagógicas desiguales y colocan a las niñas, niños y jóvenes en desventaja con respecto al ingreso y a la adaptación escolar, la apropiación de contenidos de planes de estudio normativamente masculinos, el rendimiento académico y las expectativas de futuro. Es importante destacar que estas prácticas afectan también a los niños, adolescentes y hombres que ven limitado su desarrollo integral por la imposición de estos mandatos de género. Se fijan en este último párrafo, como que quieren decir: hey, hombres, a ustedes también les afecta lo normativamente masculino, lo heteronormativo patriarcal. Bueno, yo no sé lo que estén pensando ustedes, pero se ve claramente las intenciones de introducir un tipo de ideología. Y eso es lo que a mí no me gusta, particularmente porque pienso que la escuela debe ser un lugar en donde se fomente el pensamiento libre, y no podemos estar viendo a la escuela como una manera de dogmatizar. En algún momento existía la iglesia dentro de la escuela, ¿sí? Y con las leyes de reforma se separa la iglesia precisamente por tener un sentido dogmático, ¿sí? Establecer un tipo de creencia o de ideas dentro del mismo. De ahí que se genera la educación laica. Hago el comparativo porque precisamente este tipo de ideas son dogmáticas y no están basadas específicamente en el pensamiento científico. Y la escuela tiene que fomentar este pensamiento científico. Y ahorita vamos a verlo a detalle esa parte, ¿no? No hay que pasar por alto que existe una relación entre las diferentes formas de opresión y exclusión. Esta palabra opresión también es muy dada a las izquierdas y a esta parte de el progresismo, ¿no? La corriente progresista. Sustentadas en la clase social, la raza, la identidad sexual, el género, que juegan en conjunto de acuerdo con las condiciones históricas, sociales, culturales, territoriales, económicas en donde se inscriben a las escuelas. Bueno, vamos a ver qué dice la cita, de dónde sale esta cita. Miren el libro, qué casualidad, que se llama Patriarcado y Capitalismo, ¿sí? ¿Qué les decía ahorita de las izquierdas? Feminismo, clase y diversidad. Curiosamente, así se llama el libro, ¿no? Pero no, pero habrá quien me diga: no, está cargado de ideas, o sea, es la modernidad. ¿Cuál modernidad? Esto es una manera de entrarle a un dogma, entrarle a que creas y pienses de una manera que sintonice con ideas o ideologías políticas, y no debe de ser. La escuela no es ese lugar. Hay lugares donde se pueden dar este tipo de debates, pero no creo que es la escuela. O si va a ser la escuela, no debemos de partir de que esta es la ideología que debe de predominar. Debemos de manejarnos dentro de la escuela con un pensamiento libre que permita tener un criterio propio y un pensamiento crítico. Entonces dice: es desde este perfil predominantemente patriarcal desde donde se establecen valores para la educación en todos sus niveles, para el salón de clases y los espacios educativos no formales, territorializando, disculpen la palabra, territorializando, disculpen la pronunciación más bien, no la palabra, porque esta es otra palabra muy de moda dentro de este movimiento, territorializando las formas de relación patriarcales y machistas, nuevamente, en donde se establecen normas sexuales y de género que determinan quiénes van a ser reconocibles y legibles para los demás y quiénes no. Yo no veo esta educación, yo no veo de dónde sacan que en la escuela se dice quién va a ser reconocido y no. Si siempre se ha fomentado, o tengo 11 años en las escuelas y nunca me ha tocado ver, decir: tú por ser hombre y tú por ser mujer vas a hacer esto y vas a hacer aquello. No va por ahí, y así lo quieren hacer ver. Voy a brincar algunos párrafos para que no sea tan largo. Nomás esa cita de la 154 otra vez dice: cuerpos, aliados y lucha política. Así una teoría performativa de la Asamblea de Buenos Aires. Y ahorita que digo esto de Buenos Aires, no es menor que se tomen textos de Argentina, que precisamente tiene ya bastante recorrido en este tipo de
contenido ya permeado en el Estado y permeado en las escuelas y tiene este tipo de ideología. Este eje propicia un replanteamiento de los contenidos de las ciencias y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo niñas y adolescentes pobres, indígenas y afrodescendientes. Yo les decía, un replanteamiento de los contenidos de las ciencias, es decir, ver la ciencia de otra manera. La ciencia tiene una metodología para poder ser probada y para ver la veracidad, por un lado, pero también las que se pueden considerar verdades y que se apropian de la universalización, es decir, que siempre van a ser iguales. Entonces, aguas con eso, es bien delicado, porque si empezamos a negar estas partes que son las que nos dan las certezas, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Hacia un mundo de subjetividad, de relativismo, que no nos va a traer nada bien, porque no vamos a entender nada. Todo va a ser según lo que tú piensas, lo que tú opines, y ya vamos hacia allá, vamos en una corriente muy fuerte hacia allá, y es bastante preocupante. Los maestros creo que podemos verlo o podemos analizarlo, discutirlo, y que la escuela sea todavía un lugar donde se pueda ver los contenidos de una manera libre, fomentando un pensamiento libre, analítico y crítico hacia lo que es la sociedad y hacia lo que son las organizaciones directamente. Entonces aquí viene otra vez, si pueden ver, la resignificación de valores, creencias y prácticas que reducen la participación de la mujer en la sociedad al cumplimiento de parámetros institucionales de rendimiento y productividad establecidos por la sociedad patriarcal tradicional. Y 2, favorecen la violencia contra las mujeres y otras identidades no apegadas al modelo predominante masculino, lo que obstaculiza las trayectorias educativas, el desarrollo integral y las expectativas de futuro de las niñas desde la educación inicial. Pues la estadística no está de su lado cuando hablan de esta parte de la educación de las niñas, puesto que son las niñas o las mujeres quienes tienen mayores índices de egreso de las universidades. Y yo, hablando desde lo empírico, también puedo ver que en educación primaria, que es donde yo trabajo, los índices de alfabetización más altos están en mujeres. Es decir, que a las mujeres les va mejor realmente en su trayectoria educativa que a los hombres. Siguiendo, se puede identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en los contenidos curriculares, los procesos de enseñanza y aprendizaje y las formas de evaluación que se han justificado históricamente con base en las diferencias biológicas entre las mujeres y hombres. Vamos a decir, no estoy muy seguro y ni lo creo realmente que los contenidos escolares, curriculares, favorezcan a los hombres. O sea, creo yo que, vuelvo a repetir, se ha mantenido una línea de ver las cosas ajenas al sexo o al género, sino por las circunstancias que se ven. Pero aquí se marca así, ¿no? Se marca como que hay una predominante desigualdad dentro de las escuelas entre hombres y mujeres. Yo no la veo, pero aquí está justificado así. Y pues bueno, voy a pasarme este de arriba porque era pues algo que iba a comentar. Aquí, donde dice, este eje articulador promueve actividades que introduzcan la cultura femenina en la dinámica escolar, se legitiman los saberes de las niñas y adolescentes, se rompa la dicotomía de lo masculino y lo femenino, se promueva el respeto al trabajo escolar de las mujeres, se impulsen las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en marco escolar y en el de la comunidad. Eso ya se hace. Como les digo, la escuela no es la que discrimina, la escuela no es la que excluye, ¿sí? Somos los hombres y las mujeres desde la cultura, y en la escuela se atienden o se buscan favorecer aprendizajes hacia la no discriminación, hacia el aprecio a la diversidad, y eso ya viene marcado en otros programas de estudio, y en este debería de venir también marcado, pero no con esta connotación. Una connotación muy, no sé, muy cargada muy ideológicamente, ¿sí? Con una ideología progresista que atiende a una moda de la última década, pudiera decirlo. Entonces, cuando hablamos del perfil de egreso de educación básica, vienen algunos marcados.
pero aquí viene uno que dice que tiene que ver perspectiva de género como criterio para analizar las situaciones y problemáticas de la comunidad, así como la elaboración de prácticas y proyectos. La perspectiva de género. Cuestionar las bases patriarcales del conocimiento instrumental moderno y dar lugar a los conocimientos y experiencias de las mujeres como fuente de saber, sobre todo para visibilizar estética y críticamente la dominación y discriminación que conllevan las construcciones de género. Bases patriarcales. Otra vez. Replantear los contenidos de las ciencias, artes y humanidades. En artes y humanidades ahí sí entra la subjetividad y sí pudiéramos decir que se puede carecer o no de ciertas ideas. Y vaya, va a depender mucho de lo que quiere dar a conocer el artista. Pero cuando hablamos de las ciencias, pues ahí es donde me hace ruido, ¿no? Hay que replantearnos lo que es una célula, lo que hace diferentes a un hombre o una mujer anatómicamente, hacia dónde va, ¿sí? Por estos paradigmas de verdad y universalización que desconocen la diversidad y los efectos negativos de la desigualdad y la no discriminación. Y ojo, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de orientación sexual, por ejemplo, no tiene nada de malo los gustos de cada quien en cuestión de la orientación sexual, pues, se deben de respetar, ahí no hay que decir nada. Pero cuando ya la identidad sobrepasa esta verdad biológica que conocemos entre hombres y mujeres, con su anatomía, con sus condiciones, con sus características, es ahí donde, caray, está algo distorsionado y que no debería de permear hacia el Estado o hacia la escuela en este caso, ¿no? Que sí hay un minúsculo número de personas que puedan tener alguna situación en la que no sepan si es hombre o mujer ya biológicamente, pero tienen un nombre muy específico y no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de lo general. Usar un lenguaje incluyente en el tratamiento de las diversas disciplinas en los campos de formación, desmitificando que el lenguaje masculino es neutro si se trata del estudio de la lengua, del conocimiento del cuerpo, de la biología, del contenido sexista, racista y machista en las propuestas literarias, visibilizar el papel de las niñas y mujeres adultas en diferentes tiempos y sociedades si se trata de historia, el contenido misógino y sexista de las letras de canciones o videos musicales si se estudia de música, plantear problemas, porcentajes, gráficas, bla, 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 y donde se visibilicen estas realidades concretas de la diversidad sexual y de género. Y vamos a ver esa última, bueno, es una cita. Bueno, y aquí es donde termina este eje articulador, con el lenguaje incluyente, que por ahí hubo un video muy famoso, muy viral, que fue el de Compañere. Bueno, ahí decía el lenguaje inclusivo, aquí maneja el lenguaje incluyente, y una de las postulados es esta parte de desmitificar el lenguaje masculino es neutro. En la lengua española sabemos que decimos todos, incluyendo hombres y mujeres, no decimos todes, pues decimos todos. Aquí está una muestra de lo que pudiera venir y pues que no se nos haga extraño. Vamos a ver cómo viene el análisis y qué hay que decir. En lo personal yo asumo que estoy dando mi opinión, pero mi opinión está fundamentada precisamente en que no debemos permitir que la escuela dogmatice ningún tipo de ideología, sino que debe de haber un pensamiento libre dentro de la misma y tenemos que verlo. Si ya se cerraron las consultas, yo creo que debemos buscar que las reabran para discutir algunos de estos temas, que puedan escuchar lo que pensamos, lo que creen los maestros con relación a esto. Porque pues ya viene la capacitación y fíjense bien que va a venir cargada. Si esta es la raíz de donde viene, pues ya sabemos por dónde se va a inclinar o por dónde va a partir. Con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que te haya agradado. Déjame tus comentarios y te mando un saludo. Cuídate.